El sueño de todo esquiador. Una montaña para cada estación, incluido el verano. Y un ferrocarril de montaña de alta tecnología que llevaba velozmente a los esquiadores a las cumbres. Pero el día de la inauguración de la temporada, el nuevo tren sufrió un feroz incendio. 155 personas murieron en 9 minutos. Ahora emplearemos tecnología informática de vanguardia para desvelar qué salió mal exactamente. Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de acontecimientos críticos. Y desentrañaremos las decisiones fatídicas tomadas en los segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. Infierno en el funicular. Europa. Austria. El pueblo de Kaprun. 11 de noviembre de 2000. Miles de esquiadores y practicantes de snowboard se concentraron en la estación de esquí para la inauguración de la temporada de deportes de invierno. 8:45 minutos de la mañana. Los esquiadores y aficionados al snowboard celebraron el comienzo de la temporada. Thorsten Greibler, un bombero a tiempo parcial alemán, llegó para el gran día acompañado de 49 miembros de su club de esquí. Ese viaje fue la primera salida del año 2000. Thomas Kraus se acababa de unir al club. Para llegar a las pistas, los esquiadores podían elegir entre un teleférico normal o un tren de alta tecnología, un funicular. La mayoría del grupo eligió el funicular. Suponía que sería muy rápido. El trayecto de 3,8 kilómetros duraba solo 9 minutos. Era 4 minutos más rápido que el teleférico. El primer tren abrió sus puertas en 1974. Fue un triunfo de la ingeniería, el primero de su clase. Era un tren subterráneo que recorría el interior de la montaña a 25 kilómetros por hora por una cuesta con una inclinación de 30 grados. En 1993 se modernizó, se le dio un aspecto estilizado y futurista y se convirtió en el orgullo de las estaciones de esquí austríacas. Había dos trenes que se equilibraban mutuamente. Cuando uno ascendía por el túnel, su gemelo descendía. En la estación de arriba, un potente sistema de motores eléctricos y poleas subía y bajaba los trenes por las vías. Ningún tren llevaba motor ni combustible. No había conductores, solo un operario al comienzo del tren que se encargaba de las puertas. Más de 1000 personas utilizaban el tren a diario. Tenía un historial de seguridad perfecto. Hasta entonces. 8:57 minutos de la mañana. 161 viajeros subieron a bordo, entre ellos algunos de los mejores esquiadores del mundo. 9:02 minutos. El personal de la sala de control supervisa la salida del tren de la estación del Valle. Thomas Kraus iba en el último compartimiento. A solo 20 metros de la estación se fijó en algo. La primera cosa rara que noté fue el humo que salía. Era como si acabasen de apagar un cigarrillo. Thomas iba al fondo del tren, cerca de la cabina vacía del operario que solo se usaba en el trayecto cuesta abajo. El humo que salía de allí empezó a propagarse por el resto del tren. Los pasajeros primero se preocuparon y luego se asustaron. No había alarmas antiincendios para avisar al operario del tren o a la sala de control. 9:04 minutos. El tren entró en el túnel. A 600 metros de la entrada del oscuro túnel, el tren paró en seco. La sala de control contactó con el operario para ver lo que pasaba. Pero este no tenía ni idea. Él no había parado el tren. 9:05 minutos. El vagón trasero se estaba llenando de humo tóxico. Pero la puerta de emergencia no tenía picaporte. Los 161 pasajeros estaban atrapados y entre algunos empezaba a cundir el pánico. Thorsten y otro hombre intentaron romper el cristal con un palo de esquí, pero estaban hechos de plexiglas a prueba de golpes. Era dificilísimo de romper. Tuvimos que ejercer muchísima fuerza para abrir un simple agujero. Entonces, de repente, la peligrosa situación se tornó desesperada. Las llamas de la cabina vacía del operario irrumpieron en el vagón. 9:08 minutos de la mañana.
Hasta entonces el operario que estaba al principio del tren no había visto el incendio. En ese momento se dio cuenta de lo que pasaba. Avisó a la sala de control. Le dijeron que abriera las puertas y sacase a la gente. En ese preciso instante se estropeó el intercomunicador y se perdió el contacto con el tren en llamas. Mientras tanto, los esfuerzos de Thorsten Greidler para romper la ventana habían dado resultado y tanto él como los demás pasajeros escaparon del tren. Pero en otros compartimientos los pasajeros seguían atrapados. Los pocos que se las habían arreglado para salir del tren accidentado se enfrentaron a una decisión de vida o muerte. ¿Qué dirección seguir? ¿Hacia arriba, lejos del fuego, o hacia abajo, pasando por el fuego? Thorsten Greidler había sido bombero voluntario en su ciudad natal durante 25 años. Su instinto le indicó que fuera hacia abajo. Grité a los demás que corriesen hacia abajo, y entonces vi unas escaleras de emergencia al otro lado del túnel. Las escaleras de emergencia recorrían el túnel hasta la salida a 600 metros de distancia. Pero las escaleras eran estrechas y muy empinadas, y los pasajeros avanzaban agónicamente despacio por culpa de sus voluminosos equipos de esquí. Al final, 12 esquiadores salieron a la luz del día. Estaban agotados y aterrorizados, pero vivos. 9:23 minutos. 149 pasajeros y el operario del tren continuaban atrapados dentro del túnel en llamas. Llegaron los equipos de rescate, pero el extremo inferior del túnel, la salida más cercana al tren, estaba en lo alto de la montaña. Y la única forma que tenían los bomberos de llegar era a pie, siguiendo las vías del tren. Lo que se encontraron fue terrorífico. El tren estaba en llamas de una punta a otra. Con semejante calor extremo, el cable del que colgaba podía partirse en cualquier momento y el tren podía arrollarles cuesta abajo antes de estrellarse contra la estación del valle. Entonces, el desastre dio un giro extraordinario y se extendió, poniendo más vidas en peligro. Los equipos de rescate recibieron una llamada de emergencia urgente desde la estación de la cumbre, a más de 2,5 kilómetros de distancia. Los empleados les comunicaron que se estaba filtrando humo en el edificio y, lo que era peor, se había cortado el suministro eléctrico. El personal de la estación intentó reparar la electricidad, pero la estación se estaba llenando de un espeso humo tóxico y se vieron obligados a escapar por la salida de emergencia. Al no haber electricidad, la puerta quedó atascada y abierta, y el humo se extendió por el centro comercial de la estación, que estaba lleno de gente. Los empleados evacuaron la estación y la zona de compras. Docenas de personas escaparon, pero 4 quedaron atrapadas dentro. A causa del espeso humo y las altas temperaturas, era demasiado peligroso para los bomberos continuar hacia la estación por el túnel. Se suspendió el rescate de los 149 pasajeros desaparecidos. El jefe de bomberos, Anton Brandauer, se enfrentó a un terrible dilema. Estábamos allí con casi 500 hombres y unos 60 o 70 camiones de bomberos, pero aún así no podíamos hacer nada. 12 del mediodía. Habían pasado 3 horas horribles desde que comenzara el infierno. Seguía siendo peligroso, pero el jefe de bomberos Brandauer decidió permitir que 2 pequeños grupos de rescatadores especialmente equipados penetrasen en el túnel en busca de supervivientes. Los equipos de rescate llegaron al tren calcinado. A su alrededor, la vía estaba totalmente destruida, con los raíles arrancados y retorcidos. Entonces, realizaron un descubrimiento espeluznante. De los 149 pasajeros atrapados en el tren, no había sobrevivido ninguno. Lo que debiera haber sido una magnífica jornada de esquí se había convertido en una tragedia inimaginable. Murieron un total de 155 personas. Solo 12 supervivientes increíblemente afortunados escaparon del incendio. Fue la peor tragedia que había sufrido Austria en tiempo de paz. Entre los fallecidos se encontraba el mayor del ejército de Estados Unidos, Michael Goodrich, su mujer Jennifer y sus 2 hijos pequeños. La campeona mundial de esquí de estilo libre, Sandra Smith, pereció junto a sus padres.
El campeón juvenil alemán de esquí Sebastian Geiger, de 14 años, murió junto a otros 3 miembros de su grupo y 2 monitores de esquí. ¿Cómo pudo ocurrir una tragedia semejante? Ahora recapitularemos los sucesos de aquel día fatídico y revelaremos lo que ocurrió realmente. La oficina del fiscal de la región ordenó la investigación de la causa del desastre. Los investigadores forenses comenzaron buscando pistas en el origen del fuego. Tuvieron que trabajar en el tren calcinado dentro del túnel. Si se movían los restos, se podían perder pistas vitales. Sacaron del túnel el tren gemelo, indemne ante las llamas, para analizarlo. Estaba fabricado siguiendo especificaciones idénticas y podía revelar un fallo de diseño sin detectar. Los investigadores llevaron al superviviente Thomas Kraus al tren gemelo para que les indicase dónde se había iniciado el fuego. En mi declaración dije que fue como si hubieran dejado un momento un cigarrillo. Eso es lo que parecía el humo que salía del panel de control. El panel de control estaba al fondo de la cabina del operario. Los investigadores trataron de averiguar si alguien pudo entrar allí y provocar un incendio accidental o deliberadamente. Pero la cabina trasera no era accesible desde el vagón de pasajeros. La única oportunidad que habría tenido alguien de entrar en la cabina trasera y provocar el fuego habría sido durante la parada de 3 minutos del tren en la estación del Valle, justo antes de partir. Los investigadores estimaron que era demasiado poco tiempo para que hubiera entrado alguien, provocado un incendio y salido sin despertar sospechas. Pero continuaron centrados en la cabina del operario. Algo en su interior causó el fuego. ¿Pero qué? Laboriosamente, el equipo comprobó si un cable defectuoso pudo producir el incendio. Pero los cables que fueron reemplazados cuando se modernizó el tren en 1993 estaban todos revestidos de materiales autoextinguibles y no podían prenderse fuego. Entonces efectuaron un descubrimiento fascinante. Cuando se modernizó el tren, se hicieron más cómodas las cabinas de los operarios. Se instalaron calentadores eléctricos con ventilador para mantener las cabinas calientes durante los gélidos meses de invierno. Y se colocaron bajo los paneles de control, donde se vio el humo por primera vez. Cuando los investigadores comprobaron las instrucciones del fabricante del calentador, descubrieron que habían pasado por alto algo muy importante. El calentador del tren estaba diseñado para su uso en una casa, no en un vehículo en movimiento. Examinaron el calentador idéntico del tren gemelo y realizaron un hallazgo asombroso. La montura del calentador estaba rota, con lo cual podía quedar fácilmente encajado contra su receptáculo de plástico y arder. El calentador defectuoso pudo ser el origen del fuego, pero si no había combustible a bordo, ¿cómo pudo crecer hasta convertirse en un infierno tan feroz capaz de fundir la carrocería de acero del tren y retorcer las vías de acero? Los investigadores estaban desconcertados. Pero entonces un miembro del equipo se topó con un charco de líquido aceitoso sobre las vías. El rastro conducía hacia arriba, hacia la entrada del túnel. Lo enviaron a un laboratorio forense para su análisis. Los resultados mostraron que era aceite hidráulico similar al aceite que empleaba el sistema de frenado del tren, y era altamente inflamable. El profesor Joseph Neyev es experto en este tipo de ferrocarril. La única explicación posible es que el aceite hidráulico procediese del propio tren dañado. Los investigadores efectuaron otro descubrimiento crucial. El panel de control del compartimiento del operario contenía un indicador de la presión hidráulica. Y los tubos de aceite que conducían al indicador pasaban a unos pocos centímetros del calentador defectuoso. Si los tubos tenían alguna fuga, el aceite inflamable pudo derramarse sobre el calentador. ¿Era esta la pista clave que estaban buscando los investigadores? Ahora podían recomponer la cadena de sucesos que culminó en tragedia. «14 minutos antes del desastre, el tren se llenó con 161 esquiadores.
En la cabina del operario vacía, un chorro de aceite de los tubos estaba goteando sobre el calentador. Un fallo de diseño provocó que el aparato se sobrecalentase y el aceite hidráulico se derramó sobre el calentador al rojo vivo. Se produjo un incendio que pasó desapercibido hasta después de que arrancase el tren. Faltaban 9 minutos. Cuando el tren salió de la estación, el calentador se apagó automáticamente, pero era demasiado tarde. 7 minutos para el desastre. Cuando el tren se acercaba al túnel, las llamas del calentador fundieron los tubos del aceite. Entonces, el aceite salió a borbotones de los tubos, empapó el suelo de plástico y goteó sobre las vías de debajo. Cuando el tren entró en el túnel, el aceite hidráulico altamente inflamable estaba alimentando el intenso fuego. Faltaban 6 minutos. A 600 metros dentro del túnel, el tren se detuvo en seco inesperadamente. ¿Por qué se paró el tren? Era un misterio que los investigadores querían resolver. Comprobaron el diseño del sistema hidráulico de frenado del tren y descubrieron que tenía un mecanismo de seguridad incorporado. Si bajaba la presión, como en el caso de una fuga, los frenos se activaban de inmediato y el tren efectuaba una parada de emergencia. En condiciones normales era una medida de seguridad necesaria, pero en esta ocasión solo sirvió para atrapar al tren dentro del túnel, atascado a 600 metros de la ayuda. 4 minutos para el desastre. Un humo tóxico asfixiante penetró en el vagón inferior repleto de pasajeros, seguido de llamaradas, cuando el aceite hidráulico presurizado se salió a borbotones y avivó el fuego. Entonces algunos pasajeros apostaron por escapar. 3 minutos para el desastre. Al final, el operario se dio cuenta de las llamas que salían del fondo del tren. Avisó a la sala de control y el responsable le dijo que abriera las puertas y sacara a la gente. Entonces, se estropeó el intercomunicador. En toda la montaña se pararon los teleféricos, se detuvieron los telesillas y fallaron las puertas mecánicas de la estación. No fue una coincidencia. Los investigadores descubrieron que fue culpa del fuego. El incendio quemó un importante cable de 16 kilovoltios que recorría las vías a través del túnel y provocó un cortocircuito en toda la zona de la montaña. Ante la elevada cifra de muertos, todo el mundo quería saber si el operario del tren tuvo alguna oportunidad de abrir las puertas a los pasajeros. La investigación determinó que las puertas se habían abierto, porque los cadáveres de todos los pasajeros se hallaron fuera del tren. Los investigadores dedujeron que el operario empleó el sistema de apertura manual y la batería de a bordo para abrir las puertas. Pero de los 161 pasajeros que viajaban en el tren, solo una docena logró salir del túnel a salvo. La respuesta a ese misterio la encontraron en el diseño del túnel de Kaprun. Estaba construido en una pendiente muy empinada de casi 30 grados, lo que implicó que cuando se desencadenó el fuego no se comportó como en un incendio normal. El Dr. Bettis llevaba 17 años estudiando incendios en túneles y sabía que era un problema importante. Lo más importante del fuego en un túnel es que no tiene a dónde ir. En un túnel llano normal, el humo asciende al techo y se propaga en ambas direcciones. Pero si el túnel está inclinado, todo el humo se dirige hacia arriba. Y la dirección en la que viajaba el humo resultó crítica para los pasajeros que huyeron del tren cuando se abrieron las puertas. Se enfrentaron a una decisión crucial. ¿Qué camino seguir? Solo 12 decidieron ir hacia abajo. Los otros 150 partieron hacia arriba, pensando que se pondrían a salvo. Pero esa era la dirección en la que viajaban el calor y el humo, por un túnel que entonces ya era una chimenea gigante. Entonces los investigadores quisieron averiguar por qué los 12 supervivientes habían decidido descender. La razón era que les guió un bombero, Thorsten Greitler. Les grité que corrieran hacia abajo. Llevo metidas dentro las reglas de cómo actuar en entornos llenos de humo. Pero cuando los 12 supervivientes salieron del túnel, la catástrofe aún no había terminado. El incendio estaba a punto de cobrarse más vidas, algunas de ellas de gente que ni siquiera iba en el tren.
Cuando el fuego absorbió el aire del fondo del túnel, provocó una enorme corriente hacia arriba que empujó el humo hacia lo alto a 144 kilómetros por hora. La nube mortal también envolvió al tren gemelo y asfixió al operario y a su único pasajero. Luego salió por lo alto del túnel y mató a 3 personas más en el edificio de la estación. Fue una tragedia horrible que el equipo de investigación quería impedir que se repitiera. Querían saber si se podía haber evitado. Cuando los investigadores examinaron el diseño del malogrado funicular, les asombró descubrir que carecía hasta de las mínimas medidas de seguridad. El tren no llevaba detectores de humo. Sus 2 extintores de incendios estaban fuera del alcance de los pasajeros, sellados en la cabina del operario. Los pasajeros no tenían forma de contactar con el operario y no había freno de emergencia. ¿Por qué había tan pocas medidas de seguridad? En los 100 años transcurridos, desde que empezaron a funcionar los funiculares, nunca había habido un incendio en un vagón. Así que se tenía la impresión de que nunca se podría producir un incendio. Los sistemas hidráulicos de frenado y la energía eléctrica a bordo fueron innovaciones que incrementaron gravemente el riesgo de fuego. Pero el mayor error que cometieron los responsables del tren fue instalar un calefactor totalmente inadecuado dentro del panel de control de la cabina del operario. Como resultado, 16 personas fueron acusadas de negligencia por causar indirectamente la muerte de 155 personas. En medio de una gran polémica, en febrero de 2004 fueron todas absueltas porque el tribunal decidió que no existían suficientes pruebas contra ellas. A consecuencia del desastre de Kaprun, se reforzaron las medidas de seguridad de los trenes de montaña similares de todos los Alpes. Este tren de la región cercana de Pitstall es del mismo tipo que el de Kaprun, pero está equipado con muchos elementos nuevos, como conexión por vídeo con el operario. Los pasajeros tienen cobertura para el teléfono móvil dentro del túnel. Lleva un sistema de intercomunicación, picaportes en las puertas de emergencia y martillos para romper las ventanas. Ahora, todo eso parece obvio. A Thorsten Greigler se le consideró un héroe por ayudar a reventar las ventanas y guiar a 11 personas hacia una zona segura, pero sobrevivir a un desastre en el que tantos perecieron, incluidos 20 miembros de su club de esquí, le afectó gravemente. Cuando camino por la calle, siempre paso por alguna casa donde sé que perdieron a una hija, o a un marido y también a una hija, y no me resulta fácil superarlo. Un día de noviembre bastó el simple mal funcionamiento de un calefactor doméstico para desatar una cadena catastrófica de sucesos que causó la muerte de 155 personas. Ahora se ha construido un nuevo y veloz teleférico para trasladar a los esquiadores a las pistas. Lento pero seguro, el pueblo está rehabilitando su imagen. Sin embargo, el tren de montaña de Kaprun no se ha reabierto.